En este episodio vamos a practicar la comprensión oral y la interacción. Además, este ejercicio nos va a servir para repasar los tiempos del pasado. Perfecto, imperfecto, indefinido, ¿no? Esos tiempos que hemos estudiado tanto en el nivel A2, pues los vamos a repasar porque no podemos olvidarnos de los tiempos del pasado. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo te cuento pequeñas partes del comienzo de una historia y te hago algunas preguntas que tienes que responder como si tú estás hablando conmigo directamente. ¿Ya? Tienes que estar atento porque voy a leer bastante rápido las oraciones. ¿Ya? Las leeré 2 veces. Yo leo y te hago preguntas directamente. Y tú contestas como si tú estuvieras delante de mí y me contestaras. ¿Sí? ¿Está claro? Lo hemos hecho ya alguna vez, este tipo de ejercicios. ¿Ya? Es como en una conversación normal, donde alguien cuenta algo y hace repreguntas, ¿no? Pregunta otra vez algunas cosas. Bueno, vamos allá. Empiezo. El sábado me levanté muy temprano, a las 6 menos cuarto, y después de beberme un café y de tomarme unas galletas, salí corriendo porque llegaba tarde a la cita con mi amigo. Lo leo otra vez, ¿vale? El sábado me levanté muy temprano, a las 6 menos cuarto, y después de beberme un café y de tomarme unas galletas, salí corriendo porque llegaba tarde a la cita con mi amigo. Preguntas. ¿Qué día de la semana era? Era sábado. Era sábado. ¿Qué hice temprano? Te levantaste temprano. Te levantaste temprano. Me levanté a las 6 y cuarto. Me levanté a las 6 y cuarto. No, te levantaste a las 6 menos cuarto. ¿Qué hice antes de salir de casa? Antes de salir de casa te bebiste un café y te tomaste unas galletas. ¿Cómo salí y por qué? Saliste corriendo porque llegabas tarde a una cita. ¿Con quién había quedado? Habías quedado con tu amigo. ¿Sí? ¿Está claro el mecanismo del ejercicio? Tú contestas directamente, ¿no? Como si tú estás hablando conmigo. Son pequeñas preguntas, ¿no? Son preguntas rápidas. Intenta contestar siempre con oraciones enteras, ¿ya? No con una palabra, sino también con el verbo. Así practicamos también los tiempos. Bueno, sigo con la historia, ¿no? Sigo con la historia. Había quedado con él a las 6:30 para ir a correr un rato juntos y charlar sobre un proyecto que queremos empezar con otros 2 amigos. Repito. Había quedado con él a las 6:30 para ir a correr un rato juntos y charlar sobre un proyecto que queremos empezar con otros 2 amigos. Preguntas. ¿A qué hora había quedado con él? Habías quedado con él a las 6:30. ¿Qué queríamos hacer mi amigo y yo juntos? Vosotros queríais ir a correr un rato. ¿Queríamos charlar sobre un proyecto que queremos hacer nosotros solos? Queríais hablar sobre un proyecto, pero no lo queríais hacer solos, sino con otros 2 amigos. ¿Cuántas personas en total van a participar en el proyecto?
Van a participar 4 personas en el proyecto, 3 amigos y tú. Bueno, seguimos un poquito más, seguimos con la historia un poquito más. Al acercarme al portal de su casa, vi unas luces azules y a varias personas conversando en la acera. No podía distinguir si era la policía o una ambulancia. Repito. Al acercarme al portal de su casa, vi unas luces azules y a varias personas conversando en la acera. No podía distinguir si era la policía o una ambulancia. Preguntas. ¿Dónde vi unas luces azules? ¿Viste las luces cuando estabas llegando al portal de la casa de tu amigo? ¿O cuando ya estabas cerca del portal viste las luces? ¿De quién eran las luces? No lo sabías, no podías ver si era la policía o una ambulancia. ¿Qué hacían las personas? Las personas estaban hablando, estaban conversando. ¿Estaban dentro del portal? No, no estaban dentro del portal, estaban en la acera. Vale, seguimos un poquito más. Era la policía y estaban justo delante del número 17, que es donde vive Roberto, mi amigo. Él está casado y tiene 3 hijos. 2 de ellos, Antonio y Luis, son gemelos y tienen 11 años. Repito. Era la policía y estaban justo delante del número 17, que es donde vive Roberto, mi amigo. Él está casado y tiene 3 hijos. 2 de ellos, Antonio y Luis, son gemelos y tienen 11 años. ¿Cómo se llama mi amigo? Tu amigo se llama Roberto. ¿En qué portal vive? Vive en el 17. ¿Cuál es el estado civil de mi amigo? Tu amigo está casado. Uno de los hijos de mi amigo tiene 11 años. ¿Y el otro? El otro también, porque son gemelos. Vale. Seguimos otro poquito más. La pequeña se llama Marta y tiene 7 años. Su mujer, Ángela, trabaja conmigo en el colegio donde doy clases de inglés y francés. Ella enseña geografía e historia. Así es como mi amigo y yo nos conocimos hace ya más de 20 años. Repito. La pequeña se llama Marta y tiene 7 años. Su mujer, Ángela, trabaja conmigo en el colegio donde doy clases de inglés y francés. Ella enseña geografía e historia. Así es como mi amigo y yo nos conocimos hace ya más de 20 años. Preguntas. ¿Quién es Marta? Marta es la hija pequeña de mi amigo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 años. ¿Cómo nos conocimos mi amigo y yo? Os conocisteis a través de su mujer. Su mujer y tú trabajáis los dos en el mismo colegio. O sea que primero conociste a su mujer y después lo conociste a él. ¿Nos conocemos desde hace poco? No, os conocéis desde hace más de 20 años. ¿Qué tenemos en común Ángela y yo?
Tenéis en común que los dos sois profesores y que trabajáis en el mismo colegio. ¿De qué damos clases? Tú enseñas inglés y francés y Ángela da clases de geografía e historia. Muy bien. Pues este ha sido el ejercicio con las pequeñas historias, ¿ya? Se trata de reproducir una conversación normal, una conversación donde alguien cuenta algo y donde tenemos que responder rápidamente, reaccionar rápidamente. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que tenéis también en el documento. Podéis escribir la historia, ¿no? Lo que habéis entendido de la historia, podéis reproducirla por escrito o de forma oral. Y vamos a hacer un último ejercicio repasando un poco el pasado, ¿ya? Vamos a hacer unas preguntas sobre el pasado. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre sabía y supe? Del verbo saber, sabía imperfecto y supe. ¿Os acordáis? Lo hemos visto ya en el nivel anterior. ¿Cuál es la diferencia entre sabía y supe? Sabía, ¿no? Sabía significa ich wusste. Ich wusste. Un supe, ¿no? Tiene el significado de erfahren en el pasado. Ich erfuhr oder ich habe etwas erfahren. ¿Ya? En el pasado tienen diferente significado. 2. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo es la forma de es gibt en todos los tiempos del pasado? Es gibt, presente. ¿Cómo es la forma en perfecto? Ha habido. ¿Cómo es la forma en imperfecto? Había. ¿Cómo es la forma en indefinido? Hubo. ¿Y cómo es la forma en pluscuamperfecto? Había, habido. Todas las formas de hay en el pasado. Vale. 3. ¿Qué diferencia hay entre decir cuando llegaba a casa y cuando llegué a casa? ¿Cuál es la diferencia en el significado? Si yo digo cuando llegaba en imperfecto, significa que todavía no estoy en casa. Estoy llegando, estoy cerca de casa. Si digo cuando llegué, quiere decir que ya estoy en casa. Uno es una acción terminada y lo otro no. Vale, vamos con el 4. ¿Qué tiempo usamos para decir en el pasado la edad, el nombre, la hora? ¿Qué tiempo usamos? Usamos imperfecto. Eran las 4, el hombre tenía 30 años, el hombre tenía 30 años y se llamaba Adolfo. ¿No? Vale. Bueno, si no tienes estas cosas claras, vuelve a las lecciones del pasado, ¿ya? Y repasa y repite con los ejercicios, ¿ya? Repite, escucha, haz los ejercicios y repite otra vez, si no tienes muy claro el pasado. Bueno, pues ha sido una lección bastante intensa, así que os dejo que descanséis y continuamos la próxima semana. Hasta entonces, que os vaya a todos muy bien. Adiós.